eso lo llamo aquí, ¿sí? Porque si ustedes, con lo que leyó aquí el compañero, notaron que hablaba mucho de cálculos de áreas, de cosas en la circunferencia, del área en una parábola, bueno, entre una recta y una parábola, en fin, calculó esas cosas, y esas cosas no son fáciles de calcular así a mano, ¿sí? Si ahora la gente en la actualidad, con todo el conocimiento que hay, requiere un computador a veces para hacer ese tipo de cosas, entonces imagínense en el momento de Arquímedes 300 años antes de Cristo calcular esas cosas no es fácil. Entonces, ¿cómo logra él calcular esas áreas? Con algunas metodologías, con algunas aproximaciones. Obviamente, como él está desarrollando ideas en su mente y tratando de resolver el problema, pues él no se da cuenta que está empezando a crear ideas que van a fundamentar lo que después se denomina cálculo integral, cálculo integral. Eso es muy importante. Entonces, bien, por eso lo llamo. Igual, Arquímedes tiene cosas interesantes también, por ejemplo, en teoría de números. ¿Sí? Eso creo que lo discutíamos en el curso de precálculo con los que estuvieron conmigo la vez pasada, y es los decimales de pi, ¿sí? Y las aproximaciones al número pi. ¿Cuánto vale pi en la actualidad? Aquí mi amiga se ve tirada, mi ayudante de grabación. Siga, señorita. 16. Sí, ahí ustedes pueden darle a su calculadora y seguramente no les va a decir que esto es como 14, 16 jamás en la vida. O sea, la calculadora, esta es una buena aproximación, entonces 14, 16, pero como ustedes pueden notar, el siguiente número después de 14 es el 15 y luego viene un 9 y luego siguen decimales. Si estamos, obviamente, uno porque le dice a la gente 3, 14, 16, pues fácil, porque 14 y 16 son pares y son difíciles de olvidar, porque uno tiene una gran facilidad con números pares. No sé si se han dado cuenta, uno de los números pares los coge ya, es como, no sé, confort, no sé. Pero entonces realmente el número pi vale 3, 14, 15, 9, etc. ¿Por qué es importante Arquímedes con el número pi? Porque Arquímedes empieza a calcular más decimales de pi. Es decir, él está interesado en hacer más preciso el número pi. Y de hecho aquí ¿cuántos decimales hay? 2, 4, 5. Y él calculó hasta el número 16. O sea, él calculó hasta los 16 primeros decimales de pi. Es una buena aproximación, 300 años antes de Cristo, a mano, ¿sí estamos? Y esos son métodos aproximativos de cálculo integral de alguna forma, ¿sí estamos? Entonces bien interesante esa parte. En la actualidad hay gente todavía echando cuenticas del número pi, siempre lo digo, un tipo por allá en un computador juicioso, en este momento de estar allá encerrado y buscando decimales de pi. ¿Por qué? Porque pi es un número interesante, pi es un número irracional. ¿Qué es un número irracional, amiga? Dímelo todo. No, así que no. No he terminado de preguntar y ella me dice que no. ¿Qué es un número irracional? Allá, mi amiga, bienvenida. Número irracional. ¿Ah? ¿Es un número decimal? Bueno, sí, un número irracional puede ser decimal. Un racional también es decimal. Es que ese ahí es el problema. Señor, un número irracional. ¿Ah? Es infinito. Un número irracional. ¿Irracional? Sí, dígame un número irracional así rápido. Sin tanto afán. 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos sí es irracional, ¿estamos de acuerdo? Raíz de 2. ¿Ah? Ay, no. Raíz de 2. Raíz de 2 es irracional. Otro irracional. No, porque yo aquí todo feliz hablando y... Raíz. Irracional. ¿Puede ser otra raíz? Sí, pero tienes que tener cuidado cuál. Porque no todas las raíces son irracionales. ¿Ah? ¿De 4? No, mala suerte, ¿sí? Raíz de 7. Raíz de 7 puede ser. Miren qué pasa. Miren qué pasa. Los irracionales son números decimales, ¿sí? O sea, por ejemplo, este es 1, este raíz de 2 es 1.4142, etc. ¿Qué pasa? Un número irracional en su forma decimal tiene una característica muy especial, y es que generalmente no se repite fácilmente el periodo, es decir, no es periódico, no se repite en decimales como a veces pasa, por ejemplo, este número, no sé,
un número X que yo denominé 2, 31, 32, 31, 32, 31, 32. Ese número es un número racional, porque tiene un periodo, es decir, un número que se repite cada 2 saltos, vuelve a aparecer otra vez un 2 o 4. Se vuelve a repetir el sistema o el número. ¿Sí estamos? Pero pi es irracional porque pues, no se repite. Entonces uno sigue dándole y siguen apareciendo números, pero nunca aparece una secuencia repetida, no se vuelve a repetir. Entonces pi es irracional. Ahora la pregunta es, que se están haciendo es si es racional. Entonces están buscando decimales a ver si en algún momento otra vez que se repite el periodo. Por esto tiene un periodo de 15 millones. Cosas que suele hacer la gente, ¿cierto? Eso es curioso. Preguntas, ¿ahí está claro? ¿Cómo es el truco? Entonces miren que Arquímedes es muy importante en estas cosas. Arquímedes es muy importante. En la cultura griega es muy importante Arquímedes. ¿Sí? Bueno. Pero obviamente aquí nadie se inventa el cálculo diferencial, ¿no? Y es que para que el cálculo diferencial aparezca hay que esperar que rato, y un bastante rato, ¿sí? Y viene la pregunta clave. La había hecho en todos mis videos, maldita sea. La pregunta clave es la siguiente. Ella como no puede ser. La pregunta clave es muy sencilla. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Porque pues nos toca irnos hasta allá. Si hubiera subido los videos ya sabrían. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Entre los siglos XV y XVI. Entre los siglos XV y XVI. Quiero fecha exacta. Día, hora y momento. Sí, por favor. A ver. ¿Cuándo? Eso es lo que siempre digo. Señores, pero por favor, ¿en qué planeta viven ustedes? En la Tierra, ya saber eso, qué pasó, cuándo fue, qué periodo fue. ¿Sí estamos? Bueno, ¿nadie? Torres, Renacimiento. ¿Ah? ¿Qué pasó, Torres, por Dios? Bueno, el Renacimiento. Entonces miren, ¿cuándo? Entre 1400 y 1500, ¿no? Creo, ¿no? Pero yo no pedí intervalo, pedí fecha exacta, hora, momento, minuto, segundo y todo. ¿Sí? No, mi hermano, claro. No, pero eso sí es muy dañado. Un poco. ¿Cómo puede creer que los estudiantes van a conocer esta fecha? Pues eso sí es malo. 1492. ¿Y qué pasó ahí? 1492, ¿qué pasó ahí? ¿Aló? Pequeño detalle, ¿ustedes debían saber eso? Bueno, sí, el descubrimiento de América. ¿Cómo la ven? Descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Ahí está. ¿Listo? Entonces, en el descubrimiento de América es que uno habla de lo que se denomina renacimiento. El renacimiento. ¿Listo? Bien. ¿Por qué voy hasta allá? Porque hay que esperar desde 300 años antes de Cristo hasta estas fechas para poder empezar a hablar otra vez como de cálculo, de matemáticas, de esas cosas, porque de ahí para allá en general no pasó mucho en Europa. Porque es que el problema es que nosotros tenemos un conocimiento del mundo completamente europeo, es decir, todo lo que pasa en la historia, la línea de historia que le enseñan a uno en el colegio y todo, gira en torno a Europa. Europa para aquí, Europa para allá, más allá. Pero uno no sabe ni qué pasó en China, ni qué pasó en Japón, ni qué pasó en Corea, ni en Tailandia, nada. Y resulta que la gente también está ¿qué? Pues echando cuenta, la gente también está pensando, también está desarrollando ideas. Entonces nuestra visión, incluso he llegado a leer, en algún momento vi que por allá las leyes de Newton ya habían sido descubiertas mucho antes de que Newton las mencionara. De ese nivel de cosas podemos estar hablando. ¿Sí estamos? ¿Sí? Son asiáticos. La respuesta es, son asiáticos. Sí, sí, muy bien. Ese Facebook me hace mucho daño, definitivamente.
Pero sí, o sea, allá la cosa es muy diferente. Incluso el conocimiento en el cercano oriente, que es como Arabia y todas esas partes, ¿por qué será que en la portada del álgebra de Baldor aparece un man con turbante ahí y raro? ¿Tiene pinta de qué? Pues de árabe. Entonces, cuando el conocimiento por allá en Europa está muerto porque todo el mundo está pensando, ¿qué es lo que piensa Europa cuando, antes del Renacimiento, qué es lo que piensa? En la Edad Media, en la Edad Oscura, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa, compañeros? ¿Qué pasó aquí, mi amiga? Mi amiga Pastor, ¿qué pasó? Ah, muy bien, ¿cierto? Nada, pues recuerde que en ese momento se está pensando que el centro de todo es ¿quién? Dios, la religión. Entonces todo el mundo está concentrado orando, concentrado haciendo esas cuestiones y eso está muy bien. Pero entonces el conocimiento fue abandonado. De hecho, decir cualquier cosa que fuera así como muy sospechosa y que no estuviera a la luz de lo que es la religión, pues se ponía peligroso, ¿cierto? Y entonces apareció la famosa ¿qué? Inquisición. Bueno, eso. Entonces muy bien, ¿sí lo ven? Claro, entonces ¿qué pasa mientras tanto en Oriente? Pues que están los árabes heredan conocimiento de los europeos porque hay una ciudad límite que es como la parte de Turquía, ¿sí? Lo que llaman Asia Menor con Europa, en Grecia y todo eso, se comunican y por esas regiones hay flujo de conocimiento, entonces los árabes también conocen ideas que vienen de allá, retoman esas ideas y empiezan a construir un conocimiento, entonces construyen lo que uno conoce ahora como el álgebra, ¿sí? O sea que el álgebra ahí es donde toma mayor fuerza con uno de los representantes que es Al-Khwarizmi, ¿sí? Que es el que aparece en la portada, no es Aurelio Baldor ni mucho menos, es Al-Khwarizmi, ¿sí estamos? Es Al-Khwarizmi el que aparece ahí. Y hay un sinnúmero de matemáticos que empiezan a trabajar en el álgebra. El álgebra solo tiene un problema antes de que aparezca el cálculo, es que es un desorden mortal, es que la gente no sabe qué hacer con eso, ¿sí? Cada quien hace lo que se le da la gana, ¿sí o no? Escriben barbaridades, escriben ecuaciones como quieren, obviamente avanzando el conocimiento, pero es que los tipos no se han decidido si el más es más o es menos o qué símbolo usar, y el problema grande es en la simbología, qué símbolos usar y hacer que sea universal, o sea que todos sabemos lo mismo, entonces cada quien hace lo que quiere, entonces es muy difícil interpretar los símbolos que está usando el uno o el otro, ¿sí estamos? Hasta que aparece este señor, interesante, un señor que se llama Vieta, Francois Vieta, por allá en 1600. ¿Sí? Antes de él hay unos tipos interesantes. Está Gerolano Cardano, está Nicolás Tartaglia, que esos están en el álgebra. ¿Sí estamos? Está Ferrari. ¿Sí? Está Ferrari. Bueno, esos tipos trabajan sobre solución de ecuaciones de segundo, tercero y hasta cuarto grado. ¿Sí? Y encuentran soluciones generales, que es muy interesante. Entonces, pero no hay un orden todavía. Entonces aparece este señor Vieta y dice, miren, yo voy a ordenar, genera un formalismo tal que se parece mucho al formalismo que nosotros usamos que en la actualidad para denotar el álgebra. Por ejemplo, en ese momento elevar al cuadrado no necesariamente era poner un 2 arriba pequeño, sino podía hacer una rayita, puntico, puntico, rayita y un 2 por allá, una cosa rara. Entonces, como la gente no tenía bien denotado eso, leer las ecuaciones era muy complicado. Entonces este tipo hace y ordena un poco el álgebra, sino que eso es muy cercano a la invención del cálculo. Por eso es que es tan raro, o sea, la álgebra como que todavía no ha sido terminada, desarrollada en algunos detalles, y sin embargo ya está apareciendo ¿qué? El cálculo. Entonces aparece el poder, aparece el protagonista del canal Física Increíble, no yo obviamente, ¿cierto? Sino Sir Isaac Newton, el poder, que es el que aparece ahí cuando uno se suscribe a esa vaina. ¿Sí estamos? Ese es. Entonces, suscríbanse. Entonces miren, aquí está el poder, aparece este señor Isaac Newton, ¿sí? En el año milagroso, porque nació Newton, de 1642. ¿Ah? El calendario antiguo. Sí, el calendario antiguo y el calendario nuevo. Ay, no, pero no es el día. Pero no hay mucha diferencia, es el día. Es el día. Sí, es el día. Sí, porque es que no me acuerdo cuál es el antiguo. Hay uno que es el gregoriano, el otro que es el juliano, pero yo no me acuerdo cuál es cuál. Les diría mentira si supiera cuál es qué. Pero uno de esos usamos nosotros y el otro es el antiguo. No lo recuerdo. Pero, de hecho, en el calendario que considero yo que nació Newton y que es que me gusta, es el 25 de diciembre.
¿cierto? Entonces feliz newtidades, ¿qué digo yo para ustedes? Si estamos, o sea, ¿qué más navideño que Jesús con toda seguridad? Si estamos, porque el tipo sí nació por esas tierras, Jesús nació como en abril. Sí. Sí, sí, completamente. Bueno, entonces, 1642, y dice que Newton es la reencarnación de Galileo, porque Galileo murió en 1642. Entonces, solo bastó que se muriera Galileo para que naciera Newton, eso es lo que dicen. ¿Sí? Hay libros que dicen, y Dios dijo, hágase la luz, y nació Newton. Yo no estoy diciendo algo que no lo estoy inventando, ni le pongo velas ni nada, hermana, y por Dios. Pero sí aparecen. Hay un libro que se llama La biografía de la física de George Gamow, que aparece. El capítulo se llama así. Y es curioso. ¿Qué pasa con Newton? Pues es que Newton tiene un conocimiento y un poder muy salvaje para desarrollar ideas, ¿sí? Es un genio que cuando tenía 23 años ya había hecho todo lo que nosotros conocemos que ha hecho. ¿Sí? Entonces siempre digo, hágalo usted en casa, yo ya tengo 33 y no he hecho nada, no pasa nada, ¿lo ven? Entonces es un nivel muy elevado, muy elevado. Pues claro, lo que pasa es que hay genios y creo que yo ya les he contado a algunos que tengo amigo genio y reconozco que cuando alguien es médicamente declarado, o sea, ya el tipo tiene un nivel que uno soñaría tener y es imposible llegar a él, a menos de que haya muchos años de trabajo, no sé, ¿me entienden? Porque primero Newton muere virgen, muere casto, el hombre no se le conoce ni mujer ni hombre conocido, o sea, no se sabe si sí, si no, nada, el tipo solo sabía hacer una cosa, ¿qué? Echar cuentas, mi hermano, echar cuentas, para arriba y para abajo, todos los días y a toda hora, no había más que hacer. Chévere, ¿no? Aquí me van a hacer una cara de... ¿Qué va? No, miren, entonces... Newton es interesante porque primero, cuando era muy niño ya se le empezó a notar ese nivel, ¿sí? No se le conocieron novias, pero sí tuvo una novia cuando era muy pequeño, tuvo una noviecita y le construía sus casitas con dispositivos mecánicos, hacía el mejor estilo Barbie, ¿cierto? Entonces, sí, que de pronto movía algún tipo de dispositivo y las muñequitas se movían las manitos y eso, ¿sí? Muy romántico. Entonces, ahí ya se empezó a notar una habilidad mecánica de Newton, con una capacidad de entender lo que hacía, porque nadie le había enseñado. También peleaba, ¿sí? También tuvo sus boches, diría uno, ¿cierto? Tuvo sus peleas en el colegio, porque, bueno, el hombre era genio y todo, pero no era bobo. Entonces resulta que en el curso donde él estaba había un peladito, un gordito, y él era el montador del colegio. Claro, tenía más físico, era más acuerpado que todos, entonces el bullying siempre ha existido, no sé por qué la gente ahora se queja si eso siempre ha pasado. Yo también lo vi cuando era joven, no sé cómo es que funciona, y pronto es que ahora la gente es muy extrema, no sé qué pasa. Entonces Newton dijo, no me aguanto, y se pelearon y Newton ganó. Entonces ya después de eso Newton se ganó el respeto de todo el colegio, ya nadie se metía con Newton. ¿Sí estamos? De hecho es curioso porque en la época de Newton por allá rayaba los puestos y todo. Y los profesores como, chino, pero ¿por qué raya los puestos? No sé así. Ahora ya miren los rayones cómo es que los tienen, en los puestos y en las bordes de las ventanas. Todos los días hay una señora que llega y esto hay que cuidarlo, esto hay que conservarlo, y le echan lo que sea para que eso nunca se borre. Es interesante. A veces uno encuentra que los niños están haciendo algo y los papás se ofenden, sino que uno nunca se imagina. Si estamos como tanta como restricción, no sé, eso siempre es bueno. Bien. Entonces, ¿qué pasa con Newton? ¿Qué es lo interesante ahí? Lo interesante de Newton está en que él empieza o llega en una época a la física, en una época importante, interesante. Ya ha aparecido Galileo, ha aparecido Copérnico, ha aparecido Kepler, ¿sí? Kepler es interesante porque Kepler empieza, digamos, bueno, incluso antes que Newton, Kepler empieza a desarrollar unas ideas que vamos a usar en este curso mucho, que son la idea del límite. ¿Sí? La idea del límite es planteada por Johannes Kepler, y sí que es importante tener clara la idea del límite, porque es que la idea del límite es la que fundamenta el cálculo diferencial. O sea que cuando Newton desarrolla el cálculo no es que él se invente todo, es que él sigue trabajando en una línea que ya hay mucha gente que viene trabajando. De hecho, él dice en algunos textos o en una frase famosa que dice: vi lejos porque me subí en hombros de gigantes. Entonces cuando dice eso le está reconociendo que él no hizo eso solo, sino que hay otros locos que ya habían trabajado, que ya habían hecho cosas antes que él, como Kepler,
como Galileo, como Copérnico, ¿sí? Porque recuerden que cuando uno llega al Renacimiento uno habla de todos estos locos, pero tiene que hablar de Copérnico porque él es el gestor de todo ese desorden y ahí para adelante todo el mundo empieza a ser hereje. O sea, en ese momento ser hereje es difícil, pero como salió Copérnico y planteó una hipótesis, porque él decía que era una hipótesis, o en su libro dice que es una hipótesis, no es que es la realidad, que la Tierra está girando alrededor del Sol en una órbita circular. Es una hipótesis, no es la verdad, porque la verdad para la Iglesia es otra, y es que la Tierra está en el centro de la creación, o sea, tiene que estar en el centro de todo. ¿Sí estamos? Entonces, pues obviamente van contra de lo que nosotros sabemos. Entonces, Copérnico plantea esas ideas, Galileo empieza a poner a prueba a la gente, porque él desarrolla o mejora el telescopio ya existe, pero Galileo lo mejora. Entonces, Galileo empieza a mirar al cielo y empieza a encontrar cosas impresionantes que pues obviamente nunca hubiera soñado ver estando en tierra si no tiene un telescopio. Entonces empieza a ver, por ejemplo, que el Sol no es inmutable y perfecto como todos pensaban, sino que parece ser que tiene como problemas allá, las manchas solares, ¿verdad? Entonces Galileo es el que descubre las manchas solares y dice, miren, es que hay unas manchas en el Sol, eso quiere decir que no es homogéneo, quiere decir que hay algo raro, ¿se lo pillan? Y Galileo apunta el telescopio hacia Júpiter, y cuando apunta hacia Júpiter él empieza a notar que si nosotros fuéramos el centro de todo, entonces nada giraría alrededor de otra cosa, ¿sí estamos? Y entonces ahí él empieza a ver que hay unas lunas o objetos que giran alrededor de Júpiter, y de hecho él empieza a bautizar, y una de las lunas se llama Europa, en honor pues al continente donde él está, ¿sí? Y él le muestra eso a los religiosos y todo, y empieza a meterse en líos porque termina en una cárcel, ¿sí estamos? Y lo mismo, bueno, Copérnico tuvo suerte de que justo antes de la publicación del libro y todo el más se murió, así que tranquilo, ya cualquier cosa, ahí les dejo el tierrero, miren a ver qué se inventan, ese es el poder del hombre. Y